Mi esposa insistió en que estaba paranoico. Le mostré el vídeo de su traición y le anuncié que la ayuda que buscaba era un abogado de divorcios. Ahora suplica que le dé otra oportunidad. Hola, me llamo Martín. Llevo 15 años casado con mi esposa, Claudia, y tengo 42 años. Ella tiene 40. Pero durante los últimos 12 meses de nuestro matrimonio, me fui convenciendo, lentamente, de que estaba perdiendo la cordura. Esa era, al menos, la versión oficial. La historia que ella sostenía con convicción no fue una ruptura brusca, sino una especie de desgaste sutil, como una grieta que se extiende por una pared hasta que, un día, toda la estructura colapsa. Fue una demolición emocional planeada con maestría. Todo comenzó con detalles tan mínimos que, si los mencionaba, sentía que estaba exagerando. Antes, su teléfono quedaba por ahí sin problema. Ahora, siempre estaba boca abajo. De pronto empezó a interesarse apasionadamente por bandas de música alternativa que antes calificaba como melancolía para tardes lluviosas. También aparecieron las noches de oficina, curiosamente los miércoles, justo el día que su empresa cierra a las 5 de la tarde, por una sesión obligatoria de yoga a la que siempre dijo odiar. Cuando intentaba señalar estas contradicciones con cautela, su reacción era una obra maestra de manipulación emocional, un suspiro profundo, una mirada dolida, y luego las frases de siempre. Martín, por favor no empieces. Eso es inseguridad hablando. No te queda bien. En serio, creo que te estás volviendo paranoico. Me preocupa. Tal vez deberías hablar con alguien. Era un gaslighting disfrazado de cariño, tan bien ejecutado que comencé a creerlo. Empecé a convivir con esa sensación persistente de ansiedad, como si el problema fuera yo, como si yo fuera la pieza defectuosa de una máquina perfectamente funcional. Hasta que todo se aclaró, hace 2 meses. Regresé un día antes de lo previsto de un viaje de trabajo, con la intención de sorprenderla. La casa estaba impecable, pero había un leve olor a colonia cítrica muy particular. No era mía, lo sabía. Cuando le pregunté al respecto, no solo lo negó, sino que se rió. Una risa exagerada, casi teatral, que rebotó entre las paredes de la cocina. ¿Colonia? Martín, ya estás imaginando olores. Esto ya no tiene sentido. Hablo en serio. Esto se te está yendo de las manos. Necesitas ayuda. Pero algo dentro de mí no se rompió, se activó. Fue como el clic de una cerradura. Toda la niebla mental de los últimos 12 meses se desvaneció, y por primera vez vi el panorama completo con una nitidez escalofriante. Así que le di la razón. Tal vez sí, Claudia, tal vez necesito ayuda. Al día siguiente instalé un sistema de seguridad completo en casa. Le dije que era por los robos recientes en la zona. Puso los ojos en blanco, se quejó por el gasto, pero como eso encajaba con su narrativa de mi supuesta paranoia, no se opuso. Durante una semana dejé que las cámaras grabaran. No revisé nada. Parte de mí tenía miedo, pero la otra parte, la que ya estaba al mando, sabía que necesitaba evidencia incuestionable. Y llegó. Fue el martes pasado. Mientras ella creía que yo estaba en mi partida semanal de póker, recibí una alerta en el celular, persona detectada en la puerta principal. Estaba estacionado a una cuadra, con un café tibio en la mano, viendo la transmisión en vivo. Ella le abrió la puerta a Gabriel, un tipo del gimnasio que había visto antes. Sonrisa perfecta, exceso de confianza, y una manera de mirar que dejaba poco a la imaginación. Lo conocí una vez y su apretón de manos fue tan firme como inapropiado. Desde entonces, lo supe, lo intuía. No se lanzaron el uno sobre el otro como adolescentes. Fueron calculados. Le sirvió un vaso de mi mejor whisky, el que yo guardaba para una ocasión especial, y caminaron hacia la sala. Él puso la mano en la parte baja de su espalda con familiaridad, como si la casa también fuera suya. Las cámaras captaron un beso pausado, deliberado, antes de que subieran juntos al dormitorio. Nuestro dormitorio. No temblé, no sudé, me volví funcional. Guardé el vídeo en la nube y en 2 discos duros separados. Uno de ellos quedó en una caja de seguridad. Anoche, ella estaba en la cocina, dándome otro de sus discursos preocupados. Estoy tan angustiada por ti, Martín. Estás viendo cosas que no existen. Tienes que buscar ayuda, de verdad. La miré fijamente. ¿Sabes qué, Claudia? Tienes razón. Tal vez sí la necesito. Tomé la tablet que tenía sobre la encimera y le di play al vídeo de la sala. La imagen era nítida. Su rostro pasó de la confusión al fastidio, luego al horror y, finalmente, a una expresión vacía, como si todo su mundo hubiera desaparecido en segundos. Entonces hablé, sin alterar el tono. Ya hablé con alguien, un abogado especializado en divorcios. Me ha orientado bastante bien. Le pasé un sobre con la notificación formal. También le informé que tenía una maleta preparada junto a la puerta. Intentó hablar, atacarme, justificar lo injustificable. Pero la verdad era evidente. Se fue. Horas después llegaron los mensajes. No abrí la puerta. Solo la vi llorar frente a la cámara hasta que se cansó y se fue. Me sentí acompañado, en silencio, como si un jurado invisible me diera la razón. Las súplicas duraron un día entero. Después cambiaron de táctica. Resulta que Claudia y Gabriel no solo eran amantes, también eran estrategas. Su primer objetivo no fui yo, sino mi entorno cercano. Comenzaron con nuestros amigos de toda la vida, Leonardo y Camila, a quienes conocemos desde la universidad. Ella les contó una versión dramática, de lágrimas y distorsiones. Según su relato, yo me había vuelto controlador, emocionalmente inestable y abusivo. Mis sospechas no nacieron por un tema de seguridad, sino por algo más oscuro. Necesitaba pruebas. No instalé cámaras por protección, sino para atraparla. Gabriel no era solo un amigo de toda la vida, que la consolaba en un mal momento. Yo, cegado por la rabia, convertí ese vínculo en algo que, a mis ojos, se volvía turbio. Así que, cuando envié aquel correo electrónico breve y aparentemente sereno a nuestros conocidos, Claudia y yo hemos decidido separarnos. Es una decisión dolorosa pero mutua. No proyecté la imagen de alguien sereno. Parecía frío, distante, casi inhumano, justo como ella había comenzado a describirme ante los demás. Leonardo, un amigo en común, me llamó poco después. Su tono cargado de decepción. Martín, tienes que tomarte un respiro. Camila dice que Claudia está destrozada. No sé qué esté pasando, pero espiar no es la solución. Y supe que los había perdido. Fue un golpe limpio, quirúrgico, una jugada perfecta por parte de ellos. Luego vino el contraataque de Gabriel. Reconozco que lo subestimé. Su mensaje no fue una burla directa, sino una obra maestra de manipulación encubierta en empatía. Martín, sé que todo esto es difícil. Claudia está muy afectada. Creo que los tres deberíamos hablar como adultos antes de que las cosas se salgan de control innecesariamente. Por el
el bien de ella. ¿Lo notaste? Se posicionó como el mediador sensato, insinuó que yo era el problema y envolvió todo con un por el bien de ella, como si tuviera autoridad moral. Era una amenaza cuidadosamente disfrazada de preocupación. Le mandé la captura a mi abogado, quien solo respondió: admiro la fineza. No respondas. Luego comenzó la batalla financiera. Ya había bloqueado nuestras cuentas compartidas, pero Claudia aún tenía su tienda en línea, su gran proyecto. Años atrás le firmé como aval para conseguir un préstamo considerable y que pudiera ponerla en marcha. Era su orgullo y ahora, su arma. No lanzaron un ataque directo. Ellos sabían que eso sería evidente. Empezaron por algo más discreto, más cruel. Mi jardín. Al volver del trabajo un jueves, noté que mis rosales, aquellos que habían ganado premios en ferias, estaban caídos, con las hojas marchitas y descoloridas. La huerta tenía un aspecto enfermizo. Pensé que era una plaga. Tardé 2 días y una llamada a un vivero para descubrir la verdad. No era sal ni cloro, métodos de principiantes. Era un herbicida especializado, de efecto lento, diseñado para imitar la podredumbre en las raíces. Fue una acción calculada, difícil de rastrear. Me dolió. No tenía pruebas contundentes, pero cometieron un error. Disfrutaron demasiado su pequeña victoria. Mi cámara del timbre, configurada con sensibilidad alta, grabó un coche, el de Gabriel. Pasó frente a mi casa a las 2 de la madrugada, justo la noche en que sospecho que aplicaron el químico. No hacía nada en el vídeo, solo conducía lentamente. En sí, no era una prueba, pero era una advertencia. Fui a la policía. Presenté un reporte por daños a la propiedad. Le conté al oficial sobre el proceso de divorcio y mis sospechas. Le mostré el vídeo. Me escuchó con atención, pero fue directo. Señor, sin más pruebas, esto es solo un coche circulando por la calle. Puedo levantar el informe, pero no creo que tenga mayor efecto. Sí, fue un revés, pero yo no estaba construyendo una causa penal. Estaba recopilando un expediente. Cada movimiento, cada mentira, cada acto de crueldad, todo iba al archivo. Ellos jugaban a las fichas. Yo archivaba evidencias. Actualización. Bienvenidos al desgaste. Esta etapa no se gana con enfrentamientos espectaculares, sino con correos, llamadas, notificaciones por correo certificado. Es una guerra burocrática. Y he descubierto que tengo talento para eso. Primero, el préstamo. Tal como lo imaginé, Claudia dejó de pagar de forma deliberada. 2 cuotas sin abonar. Las cartas del banco comenzaron a llegar. Mi puntaje crediticio se desplomó. Este era su gran movimiento, el que pensaban me obligaría a negociar. Solicité una reunión con el gerente del banco. Fui vestido formal, con mi archivo bajo el brazo, lo bastante grueso como para detener una bala pequeña. Allí estaba todo: el expediente de divorcio, el reporte policial del jardín, capturas impresas de los mensajes erráticos de Claudia, y una línea de tiempo precisa de los eventos. No entré furioso. Fui como un aliado en busca de soluciones. Esto no es un caso estándar de impago, le dije. Es una acción malintencionada, un sabotaje económico ejecutado en el contexto de un proceso legal. He documentado un patrón de hostigamiento. Necesito saber el procedimiento del banco para desvincular a un cofirmante en casos de fraude financiero probado. La palabra fraude cambió el ambiente. El rostro del gerente se tornó serio, concentrado. El proceso es largo y complicado, pero iniciaron una investigación interna. Su jugada terminó fortaleciendo la estrategia legal de mi abogado, uso intencionado y dañino de bienes matrimoniales. Pero no se detuvieron allí. El siguiente ataque fue más moderno y, en ciertos aspectos, más peligroso. Atacaron mi reputación de forma silenciosa pero efectiva. No lo hicieron en persona, sino donde sabían que podía dolerme, en mi perfil profesional, en una plataforma especializada en mi área laboral. No voy a entrar en detalles sobre cuál, pero es un sitio donde la reputación lo es todo. En el transcurso de una sola semana, mi perfil fue bombardeado con valoraciones negativas. Aparecieron una docena de calificaciones de 1 estrella, acompañadas de reseñas redactadas con malicia. No eran acusaciones directas, eran insinuaciones calculadas. Es alguien en quien se puede confiar. Tuve una experiencia muy negativa, me pareció inestable, no maneja bien la presión. Era un ataque fantasma, imposible de rastrear pero profundamente destructivo. Y lo más inquietante era que parecía hecho a medida para reforzar la narrativa que ellos habían propagado en nuestro entorno social. Estoy convencido de que fue idea de Gabriel. Reconocía su estilo indirecto, viscoso, como quien lanza piedras oculto tras una cortina. Ese fue el tercer golpe certero que lograron. Afectó mi reputación profesional y me generó un nivel de estrés real. Era otro frente que se sumaba a la batalla. Pasé horas al teléfono con el soporte de la plataforma, abriendo casos, presentando pruebas de que esos perfiles habían sido creados el mismo día y que claramente eran falsos. Fue un infierno burocrático. Y durante semanas, los comentarios negativos seguían allí, visibles para todos. Mientras tanto, seguían ganando terreno. Amigos que se alejaban, el golpe a mi historial crediticio, el manchón en mi perfil laboral. Cada ataque era preciso. Eran organizados. Pero tenían un punto débil. Creían demasiado en la historia que ellos mismos habían fabricado. Estaban convencidos de que eran la parte sofisticada y dolida del conflicto, y que yo era el hombre desbordado por sus emociones. Y ese error fue su caída, porque cada paso que daban, yo lo documentaba. Archivo tras archivo, mi carpeta se hacía más sólida. Actualización final. Todo terminó. El divorcio se cerró oficialmente la semana pasada. No hubo dramatismo en un tribunal, solo el desmantelamiento metódico de su versión, en una sala de conferencias silenciosa. Mi abogado, un hombre que sabe valorar un expediente bien armado, expuso nuestro caso con una precisión impecable. No hubo una sola prueba definitiva, fue el peso conjunto de todo el patrón lo que inclinó la balanza. Abrimos con las grabaciones que demostraban la infidelidad. Luego, el informe policial sobre el incidente en el jardín, reforzado por las imágenes del auto de Gabriel, estableció una línea clara de acoso. A eso se sumó la investigación interna del banco que probaba que hubo una intención deliberada de dañar mi economía mediante el impago de un préstamo. Finalmente, la campaña de difamación en línea, que logré desmontar tras presentar pruebas contundentes ante el departamento legal de la plataforma, fue el golpe de gracia. Se evidenció una ofensiva coordinada para destruirme tanto personal como profesionalmente. La frase con la que mi abogado
cerró ante el mediador fue sencilla: estas no son las acciones de una víctima, son las acciones frías y calculadas de un agresor. El resultado fue devastador para ellos. Claudia tuvo que asumir el 100% de la deuda del préstamo empresarial en mora, el cual fue reclamado en su totalidad. Su parte en la propiedad se redujo significativamente para compensar los daños económicos y los costos legales que yo había afrontado. Le compré su parte por una cifra que, en palabras de mi abogado, era matemáticamente justa pero emocionalmente frustrante para ella. Gabriel enfrentó su propio castigo silencioso. La carta que mi abogado envió a su departamento de recursos humanos, junto con los rumores de su implicación en un ataque digital coordinado, lo volvieron una figura tóxica. No lo despidieron, pero lo reubicaron en una oficina secundaria, en un puesto de cumplimiento normativo sin contacto con clientes. Una degradación con otro nombre. Incluso en lo social. Cerré capítulos. Hace unos meses, Leonardo me llamó. Sonaba incómodo, con una vergüenza que traspasaba el teléfono. Me contó que él y Camila habían salido a cenar y un conocido de Gabriel, un poco desinhibido por el alcohol, se jactó de cómo él había ayudado a Claudia a darle una lección a su ex. Leonardo se disculpó repetidamente. Acepté su disculpa, pero la relación cambió. Fue otra baja de esta guerra. En momentos así se descubre quién está realmente contigo, no cuando todo va bien, sino cuando empieza a girar la maquinaria de mentiras. La última noticia que tuve fue que Claudia y Gabriel están viviendo juntos en un departamento pequeño y oscuro. Aquella historia de amor construida en el secreto se está marchitando bajo el peso de los problemas económicos y el fracaso compartido. Me siguen culpando. En su relato, yo soy el villano, el hombre ruin que arruinó sus vidas. Antes me afectaba. Ya no. Todo su plan se sostenía en la idea de que yo reaccionaría con desesperación, que perdería el control. Pero no lo hice. Y eso los dejó sin estrategia. Eran guionistas que solo habían escrito un personaje. Y yo me negué a interpretar su papel. Hoy sigo adelante. No fue fácil. Me tomó meses recuperar la estabilidad, física y emocionalmente. Las noches en vela, la incertidumbre, las mentiras que me rodeaban, todo eso dejó marcas. Pero ya no me definen. Ahora hay calma. No perfecta, pero auténtica. De a poco, fui reencontrando mi espacio. Empecé con lo tangible. Renové la entrada de casa, reorganicé cada rincón, limpié, replanté, volví a construir desde lo simple. Sembré no solo nuevas flores, sino también nuevas costumbres. Pequeños hábitos que me recordaran que la vida no se detiene porque otros decidan traicionar. De Claudia y Gabriel, ya no me interesa saber más. Lo que hagan o dejen de hacer ya no tiene lugar en mi historia. No busco revancha. No la necesito. Mi victoria fue no convertirme en lo que ellos esperaban. Me quisieron ver destruido, desbordado, ciego por el rencor. Pero opté por algo distinto. Paz. Sin necesidad de espectáculo. La verdadera reconstrucción no se hace con gritos ni con castigos. Se hace en silencio, paso a paso, con decisiones firmes y con la certeza de que uno vale más que cualquier versión ajena. Y ahora lo sé, no gané por lo que les quité. Gané por todo lo que logré conservar intacto en medio de la tormenta. Especialmente, a mí mismo.